Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios, vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 31 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje usamos nuestro tiempo libre creativamente. Al término de estas 2 semanas podrás compartir con tu familia la galería de posibilidades, la actividad que más te gustó, qué emociones despertaron en ti y qué pudiste aprender en ella. Antes de empezar, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes, presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La actividad del día de hoy se denomina Vamos deprisa para el tiempo libre y nuestra meta será plantear opiniones frente a las actitudes de algunas personas en el uso del tiempo libre que afectan la convivencia familiar y proponer compromisos para tomar las mejores decisiones que favorezcan el bienestar y la buena convivencia. Vamos a trabajar el área de personal social y desarrollaremos la competencia Construye su identidad. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Que compares las opiniones sobre el dilema de Quimena y las actitudes de las niñas y niños en situaciones similares para tomar una decisión. Explicar lo que debe hacer Quimena frente al dilema, considerando las actitudes y emociones de las personas involucradas. Proponer un compromiso para mejorar actitudes y disfrutar del tiempo libre sin afectar la salud de la buena convivencia familiar. Vamos a observar la historia de Quimena, Hugo y Dylan. Hugo le ha dicho a su mamá que tiene que hacer una tarea en la escuela con su primo Dylan y que la harán en su tiempo libre. Hugo acomodaba rápido su cama sin ventilarla, comía rápido, hacía sus tareas deprisa y había dejado de jugar con su hermana Quimena. Ella quiso saber qué pasaba, entonces fue a su habitación y descubrió que Hugo y Dylan no hacían la tarea de la escuela, sino un cohete espacial. Al verse descubiertos, le dijeron a Quimena que jugarían lo que ella quisiera, pero que no le cuente a su familia lo que descubrió, porque los castigaría. Ella no supo qué hacer.